de la boca, yo esté orando. Padre bueno y poderoso, clamamos de manera especial para que tú te glorifiques, Señor, a través de esta palabra. Que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones, Señor, no solamente hablando, Padre, sino que, Señor, una semilla sembrada en nuestro corazón sea germinada para tu gloria, en el nombre de Jesucristo, Padre. Y que si hay una semilla en nuestros corazones, Padre, que no ha germinado, que a través de esta palabra sea tú regando, Señor. Pues la palabra dice que tú eres el que da el crecimiento, para que des el crecimiento esta palabra, Señor, para que podamos alcanzar la medida del varón perfecto, a la estatura de Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Háblanos, Señor. Tenemos necesidades, tú eres el que suple nuestras necesidades. Tú y nadie más, Señor, conforme a tu grandeza en gloria, Señor. Habla nuestros corazones, ordena nuestros pensamientos, manifiesta tu paz, Señor, ordena nuestros caminos, Señor. Trae orden a nuestra mente y que tu paz gobierne nuestro espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y la palabra sale en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, Marcos 10, versículo 10, del versículo 45 adelante. Amén. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces o a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Padre bueno y poderoso, Gracias, Señor, por esta palabra, podemos Señor. sentarnos, ¿verdad? Te damos por la palabra para que Dios te glorifique por nuestros corazones. La palabra dice, ¿verdad?, que Jesús venía de camino de Jericó y se dirigía a Jerusalén para celebrar la Pascua, una fiesta que tenían los judíos, que era muy importante, la más grande que tenían, también conocida como la fiesta de Pentecostés, 50 días, ¿verdad?, la fiesta de los panes y levadura, una fiesta muy importante. Y ellos se dirigían camino a Jerusalén, pero venían saliendo de Jericó. Jericó era una ciudad maldita porque Dios la maldijo y dijo que no se edificaría más. Dice la palabra en Jueces capítulo 6, donde fue destruida por Josué, ¿verdad?, por la mano de Dios a través de la obediencia de Josué, donde vemos en la historia que una mujer que era una impía, una inmunda, una jamera, como Rahab, alcanzó misericordia por la fe que tuvo. En Hebreos capítulo 11 le llama a aquella una de las mujeres de fe, una de las grandes héroes de la fe es ella. Y hizo pacto con el Señor, hizo pacto para servir a Dios. Y Dios, cuando una persona hace pacto para servir al Señor, Dios nunca se olvida de sus promesas. Los pactos contienen promesas. Y esas promesas son firmes, depende del que tenga autoridad para ejecutar estas promesas. Dios es el único que tiene autoridad total y absoluta para ejecutar promesas. Nosotros como humanos podemos prometer, pero no siempre cumplimos con lo que prometemos, porque muchas veces las promesas que nosotros hacemos a otras personas son condicionadas, muchas veces a conveniencia. Por eso Él dice en el capítulo 5 de Eclesiastés, dice que es mejor que no prometas, dice el versículo 5, a que tú prometas y no cumplas. Dice: sean pocas tus palabras delante del Señor. Mira lo que dice: sean pocas tus palabras, pero el Señor siempre cumple sus promesas. Esta mujer, por cuando entró un pacto con el Señor, y ella estaba al borde de la muerte, ella no tenía ningún tipo de salvación, porque el pueblo de Dios se dirigía a Jericó y Dios le había prometido esta tierra a Abraham, y ellos la iban a tomar. Y Dios solamente permitió que podían ser expulsadas las personas que vivían lejos de las tierras de ellos, pero las personas que vivían en la tierra tenían que matarlos a todos, no podían dejar nada.
Y ella sabía que esa muerte venía, pero ella se humilló, se arrepintió, guardó los hombres del Señor, preservó la vida, los encubrió, los defendió de los que venían a matarle, porque eran espías. Y ese trabajo que ella hizo por guardar la espalda de ellos, recibió una recompensa. Y no recibe una recompensa de cualquier persona, sino que del mismo Dios del cielo, que cuando Él promete o cuando utilizamos su nombre, el nombre de Jesús, que Dios nos dio autoridad para usarlo, todavía ustedes no reciben porque no han pedido en mi nombre. Pero cuando ustedes pidan en mi nombre, entonces recibirán. Porque todo lo que ustedes pidan en mi nombre, creyendo al Padre en oración, yo lo haré, dice el Señor. Entonces, vemos que en esta ciudad de Jericó vieja, una mujer fue salva. Pero ahora vemos que también saliendo de Jericó había un hombre que se encontraba en el camino. Antes de que sucediera esto, en el capítulo anterior, en el mismo capítulo dice, el mismo capítulo 10, el verso anterior dice, está hablando la historia, cuando un joven rico se acerca y dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Jesús le dice, ¿tú conoces la ley? ¿Tú conoces los mandamientos? Obedecer padre y madre, no matarás, no robarás, no codiciarás. Señor, todas estas cosas yo he guardado desde mi juventud. Y Jesucristo le dice, solamente una cosa te falta. Imagínate, ¿qué es lo que me falta, Señor? Porque si he guardado la ley que es tan difícil, que lo que me falta es sencillo. Pero el Señor le dice, solamente una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Dice que se entristeció mucho y se fue. Rechazó la salvación del Señor. Por eso la palabra dice que es bien difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Eso lo dice en Lucas capítulo 10. Mentira. Sí. En Lucas capítulo 11. Dice que es difícil que un rico entre. Dice que es difícil que un rico entre. Que es mejor que pase un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Aunque después presenta a Zaqueo. Presenta a Zaqueo, que era un rico, porque Dios es misericordioso. Cristo dijo, es difícil que un rico entre, y después la misma historia un poquito más adelante muestra al rico que entra. Para Dios no hay nada imposible. Exacto. Entonces vemos a este hombre que está junto al camino, mendigando, pero él no es cualquier persona, él es un hijo de Abraham. Hay otra historia donde Cristo dice, oye, ustedes permiten que esos bueyes sean salvos, ustedes los salvan en día de reposo, y esta hija de Abraham, yo no la he de quitarle estas cargas y estas ligaduras que tiene. Por cuanto es hija. Y los hijos de Abraham no son cualquier cosa, son hijos de fe. Eso es así. Porque los hijos de Abraham son hijos de la fe, porque él es el padre de la fe. Y se encontraba junto al camino, y estando junto al camino, aunque estaba mendigando, no por eso dejaba de ser un hijo de Abraham. No dejaba de ser un hijo de promesa. Y había una promesa. Y muchas veces en medio de la pobreza se manifiesta algo que mucha gente rica no tiene, es fe. Y yo estoy seguro que él había escuchado acerca de Jesucristo. Porque cuando Cristo venía de Jericó, dice que él estaba junto al camino. Porque los que están apartados del Señor un poco, los que viven en la pobreza del espíritu, que se encuentran en una pobreza espiritual tan terrible, no están en el camino, se encuentran apartados en el camino. Y eso lo vemos en la parábola de Mateo capítulo 13, la parábola del sembrador, y el capítulo 14, donde dice que una parte de la semilla cayó ¿dónde? Junto al camino. Y la que cayó junto al camino, ¿qué pasó? Vinieron las aves del cielo y se la comieron. Dice que esta que cayó junto al camino es la persona que recibe la palabra, pero inmediatamente viene Satanás y se la roba. Quizás este hombre estaba junto al camino porque había recibido una palabra del Señor. Ellos tenían la ley. Yo estoy seguro que este varón conocía la ley, pero lo que Dios le había dado se lo había robado. Y por eso estaba mendigando algo que le pertenecía por derecho. Porque Dios le prometió la tierra que fluye leche y miel. Y él se supone que no anduviera en promesa. La ley protegía a los pobres, a las viudas y a los huérfanos. Se supone que él no mendigara. Se supone que el pueblo le supiera sus necesidades. La palabra dice que para eso se ofrecían unos diezmos. Parte de los diezmos que se le daban en el sacerdocio era para los pobres de Israel. Y se tenía que compartir. Por eso dice el Señor que no falte el alimento en mi casa. No es porque Dios necesita comida. Es que si faltaba el alimento en la casa, no iba a tener alimento el sacerdote. Y si faltaba alimento en la casa, no iba a tener alimento la viuda. Y la viuda no podía casi buscar su sustento por sí misma. Era muy fácil para la mujer en ese tiempo buscar su sustento, ella dependía de un hombre.
o de sus hijos. Por eso en Timoteo enseña la palabra que pongan en la lista las viudas que sean mayores de 60 años y que no tengan hijos. Dice, porque si ellas son menores de 60 años y tienen hijos o tienen nietos, que ellos la mantengan, que no se ponga esta carga sobre la iglesia. Pero cuando una mujer era viuda completamente en Israel, se hacía bien difícil. Y este varón no se supone que estuviera en una condición de mendigo. Se supone que él estuviera en una condición de bendición. Lo que pasa es que el pueblo se estaba alejando de las cosas del Señor de una manera tan grande que medían a las personas por lo que en la posición que se encontraba monetariamente. Eso lo vimos hasta hoy día. Pero las promesas del Señor no hacen diferencia entre hombre y hombre. No hace diferencia entre rico y pobre. Porque Dios no mira la condición del hombre. Dios mira quién es el hombre. Sí, y el hombre que Dios está mirando ahí era un hijo de él. Nosotros también somos hijos de Dios que andamos en promesas y no en las promesas que andó aquel hombre. El mendigo tenía unas promesas que eran buenas, dice la Biblia. Pero nosotros andamos en promesas que son mejores por cuanto hemos recibido un mejor pacto. Un mejor pacto. Andamos en mejores promesas. Pero este hombre, Cristo pasaba. Cristo tiene omnisciencia. Esto lo sabe. Lo que pasa es que en el cuerpo que tenía no podía estar utilizando el poder que él poseía, por cuanto él voluntariamente se despojó de sí mismo, dice Filipenses capítulo 2, dice que él mismo se despojó de sí mismo, porque siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios, como cosa que aferrarse. Él podía aferrarse y decirle a Dios, yo no voy a bajar, porque yo soy como tú. Y yo no tengo que envilecerme en tal manera a ir a ser como un hombre que se supone que ellos me sirvan a mí, yo voy a ser como ellos. No, dijo que no. Dijo, yo voy a ser como ellos. Y teniendo este poder, decidió no utilizarlo, dejarlo inoperante. Muchas veces nosotros hemos recibido el poder del Señor y muchas veces tenemos que dejar de utilizar un poder para glorificar el nombre de Dios. Muchas veces Dios permite y nos da algún tipo de autoridad, pero espera que nosotros sepamos cómo utilizarla. Hay momentos que tenemos que ejercer la autoridad y momentos que no podemos ejercer la autoridad. Porque muchas veces si utilizamos la autoridad con soberbia, Dios no está operando con nuestra vida. Y muchas veces utilizamos la autoridad con soberbia. Y para sacar provecho, para sacar ventaja, nosotros nunca podemos sacar ventaja de lo que Dios hace. Porque se supone que no tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y Cristo sabía todo. Cristo sabía que ese mendigo se iba a encontrar ahí. Él lo sabía. Sí. La Biblia enseña que cuando Cristo comenzó a elegir a sus apóstoles, iba por el camino con uno. Y fue Felipe corriendo a buscar a un amigo que se llamaba Natanael. Y le dijo, Jesús, trata aquí, que buscar un amigo que tengo. Se fue a buscarlo y lo encontró y lo trajo. Mira, y cuando venía Jesús le dijo, he ahí un judío verdadero y fiel, que no hay mentira en él. Y él le dijo, ¿de dónde tú me conoces, Señor? Cuando tú estabas debajo de la higuera, yo te veía. Cristo sabía que junto al camino se iba a encontrar con él. Cristo es maravilloso, la forma que lo opera. Por eso no podemos entender a Cristo por medio de la mente ni del intelecto. A Cristo tiene que ser revelado. Y la única forma que puede ser Cristo revelado es a través del Espíritu Santo, que Él ya nos lo dio. Y recibimos el Espíritu Santo para recibir la revelación de Jesucristo. Cristo sabía que se iba a encontrar con Él. Y Cristo iba a dar un buen ejemplo. Cristo es maestro. La Biblia dice que no demos testimonio de nosotros mismos. Pero Cristo dijo de sí mismo, yo soy el maestro y ustedes no son mayores que mí. Baste al discípulo ser como quién, como su maestro. Como su maestro. En Mateo capítulo 23, los primeros versos del 1 al 8, comienza Cristo a dar una cátedra antes de macetear un poquito a los fariseos y escribas y de estos intérpretes de la ley. En capítulo 23, y Cristo comienza a hablar y una dice, a nadie llames Padre en la tierra, porque solamente tienes un Padre y está en el cielo, que es vuestro Dios. Y a nadie llames Maestro, porque solamente tienes un Maestro y es el Cristo. Si a nadie llames Maestro, pues si Cristo es el Maestro, el que es Maestro siempre está enseñando. Y Cristo le iba a llevar una grande enseñanza que ya hemos dicho. Y Cristo comenzaba bajando, y como el varón escuchó que Cristo venía, comenzó a dar voces. Él había escuchado de Jesús. Ya la fama de Jesús se había extendido. La palabra dice que la fama de Cristo comenzó a extenderse rápido desde que hizo las bodas de Canaán. Comenzó a extenderse la fama de Jesucristo por toda Judea y las regiones adyacentes. Entonces cuando él escuchó, comenzó a dar voces.
Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero gritaba. Pero cuando una persona se quiere acercar a Jesucristo, siempre se va a levantar la oposición. Porque los hijos de Dios estamos llamados a servirle en medio de grande oposición. La palabra lo dice en Timoteo, 2 de Timoteo. Lo que capítulo 3 dice que todo el que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Y este hombre, en contraste con el joven rico que no quiso despojarse de su riqueza, aunque dice la palabra que Cristo lo estaba probando, pero delante de la gente para que vieran, porque Cristo no necesita probarme ni a mí, ni necesita probarte a ti, Él sabe lo que damos. Pero muchas veces nosotros nos creemos que somos los grandes, que somos los que sabemos, que somos los que podemos hacer las cosas, y Dios tiene que probarnos, pero no para Él saber lo que yo doy, sino para que yo vea lo que yo doy. Sí, Señor. Dios me prueba para que yo vea lo que yo soy capaz de hacer, que no sé. Dios me conoce, pero yo no me conozco. Nosotros los hombres, y cuando digo hombres, estoy hablando generalmente hombres y mujeres, no sabemos lo que damos hasta que nos llevan al límite. Yo no sé si soy capaz de matar hasta que me lleven al límite. Yo no sé si soy capaz de agredir a una persona hasta que me lleven al límite. Yo no sé cómo yo puedo reaccionar bajo el enojo hasta que me lleven al límite. Pero Dios lo sabe. Pero como yo no lo sé, puede ser que yo me engrandezca a mí mismo y me crea que soy el más paciente, y me crea que soy el más amoroso, y que me crea que soy el más que amo a la gente, y los abrazo y los beso. Pero el Señor dice, no, tú no eres así. Tú no eres así, eso es lo que tú piensas. Porque a ti todavía la gente no te está abofeteando, a ti la gente no te está persiguiendo, a ti la gente no te están explotando la goma de los cajos, a ti no te están tirando con piedras, a ti no te están rompiendo las ventanas de tu casa, y todavía tú no sabes lo que da. Entonces muchas veces Dios permite que seamos probados para que nos bajemos del lugar donde nos hemos trepado, que se llama soberbia, para ponernos en un lugar más bajo, que se llama humildad. Y este hombre daba gritos, hijo, David, ten misericordia de mí. Y gente decía, cállate la boca. Mira, cállate. Y sabe, para que no entorpecieran la procesión que llevaban el camino a Jerusalén para llegar pronto. El pueblo quería poner a Jesucristo, usted sabe que querían convertir a Jesucristo en rey. Pero cuando Cristo entró a Jerusalén, su teatro triunfal, que ponían hojas de palmera y gritaban, saben que vienen en el nombre del Señor, y lo proclamaban rey, el rey de los judíos. Querían hacerlo rey porque ellos estaban esperando al hijo de David. También puede ser que los que mismo estuvieran mandando a callar a Bartimeo, que Bartimeo significa hijo de grande estima, o también dice que Timeo puede significar inmundo o profano. Eso es lo que significa Timeo. Puede significar, dice el diccionario, que puede ser hijo de inmundicia, como también puede significar hijo exaltado. Y no hay contradicción. Porque cuando Dios nos mira a nosotros fuera de su pacto y fuera de su ley, somos inmundos. Somos estimados como inmundicia. Pero esa misma inmundicia hace que Dios se mueva a misericordia para que nos vea como hijos exaltados. Isaías capítulo 43 versículo 4 dice, a mi ojo fuiste de gran estima. Ese fue el Señor. Y fuiste honorable, por lo tanto yo te... Qué lindo, ¿verdad? El Señor dice, a mis ojos eres de grande estima. Aún nosotros en nuestra inmundicia, cuando cometemos falta y pecado, como se leyó ahorita en el capítulo 103 de Salmo, ¿verdad? Nos decía que dijo que se separa el oriente del occidente, así el Señor hizo alejar de nosotros nuestras iniquidades. Así hace el Señor a través de su misericordia. Y muchas veces estamos en inmundicia, cometemos falta, porque todos cometemos falta. Todos pecamos. Y mientras estemos en este cuerpo seguiremos pecando. Hasta que venga Cristo muramos. Vamos a seguir pecando, pero tenemos un abogado para con Dios, que es Cristo Jesús. Y Él nos defiende, y Él nos protege. Y Él dice, yo morí por sus pecados, yo lo cubro con mi sangre. Yo lo llevé en la cruz del Calvario de mi justicia. Pero el Señor dice que tiene misericordia. No importa nuestra condición. Dice que aunque cuando Dios nos mira en nuestro pecado, Él le produce enojo. A través de Jesucristo nos mira y se manifiesta misericordia, porque dice el Salmo 103 versículo 17, Jehová, tus misericordias son de la eternidad hasta la eternidad. Desde la eternidad hasta la eternidad. Y también dice Jeremías 31 versículo 3,
con amor eterno, No te he amado. te he amado. Tanto te prolongué mi misericordia. Por tanto te prolongué, ¿qué? Mi misericordia. Santiago capítulo 2, versículo 13. Que misericordia quiero, porque la misericordia triunfa sobre juicio. Y juicio sin misericordia será con aquel que no haga misericordia. El Señor es poderoso, Él es grande en misericordia. También dice la palabra que Él es grande en misericordia, tardo para airarse. Él es Él. Y Él quiere bendecirnos. Y cuando digo que quiere bendecirnos no es porque no nos haya bendecido, porque la Biblia dice que ya somos benditos. Lo que pasa es que como no sabemos que somos benditos, siempre estamos buscando lo que ya tenemos. Y en el capítulo 1 de Efesios, versículo 3 dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición de las regiones celestes. Somos benditos. Lo que tenemos es que asirnos de las bendiciones que el Señor preparó para nosotros. Y dice que son primeramente espirituales. Mateo capítulo 6, versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. añadidura. ¿Por qué? Por añadidura. Este varón en el camino recibió la misericordia de Dios y nos enseña la palabra que tenemos la capacidad de orar con Dios. Muchas veces cuando estamos junto al camino solo no hablamos con Dios. Y muchas veces hablamos más con nosotros mismos. Porque cuando una persona se encuentra sola, ¿sabe qué hace? Hablar. ¿Con quién? Con él mismo. Con él mismo. Una persona que se encuentra sola no tiene con quién hablar. Y la única persona con la que puede hablar es consigo mismo. Y como una persona puede hablar consigo mismo en sus pensamientos. Cada pensamiento que una persona tiene es una conversación que se tiene con ella misma. Así es. Y muchas veces nos encontramos así. Muchas veces nos encontramos solos y nos olvidamos que hay gente alrededor de nosotros. Muchas veces nos acordamos de Dios y comenzamos a hablar con nosotros mismos. Y la primera pregunta que nos hacemos es ¿por qué? Y comenzamos a preguntarnos ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué? ¿Por qué? Y comenzamos a hacer muchos ¿por qué? Y se nos olvida que aunque no lo vemos cerca, Dios está cerca de nosotros, dice Jeremías. Jeremías 23 dice Dios, versículo 23 dice ¿qué? Soy yo Dios de cerca y no soy Dios desde muy lejos. Porque yo soy Dios de cerca y también soy Dios desde muy lejos. Y es lo que Dios está haciendo. Dios dice, tú habla conmigo aunque no me sientas que estoy cerca. Porque muchas veces no sentimos a Dios cerca. Muchas veces no sentimos que Jesús está cerca. Porque Jesús quizás viene que por el camino abajo. Pero Él no necesita estar en presencia física delante de nosotros. Porque Él es omnisciente. Y Él no tiene que llegar a tu casa para bendecirte. Él solamente tienes que pedirle y Él lo va a hacer. No importa donde pensemos que Él se encuentre. Dios siempre está presente. Él escogió llamarse yo soy el que soy. Él no se llamó a sí mismo yo fui el que fui. Ni yo seré el que seré. Él decidió llamarse yo soy hoy. Y hoy yo estoy aquí. Y cada segundo que pasa estoy aquí porque si vamos a ver qué es lo que es presente, qué es lo que es pasado y qué es lo que es futuro, eso está sucediendo ahora mismo. Muchas veces pensamos que el pasado es el día de ayer, el año que pasó, los 5 años que han pasado, las tragedias que sucedieron en el pasado, que el presente es hoy, este día completo hasta que acabe y que el futuro es mañana en adelante. Y no es así, ahora mismo tenemos los 3 tiempos cogidamente. Ahora mismo cada vez que estoy hablando se va estrellando, viene contra mí un segundo que es el futuro, que llegó el presente y pasó y se convirtió en el pasado. Ahora mismo llevamos minutos que se convirtieron en pasado, que fueron presentes, que llegaron del futuro. Entonces Dios siempre está cada segundo convirtiéndose en nuestro presente, para contestar nuestras peticiones. Por eso decía en el capítulo 18 de Mateo, es que no reciben porque no piden en mi nombre. Mi nombre es poderoso. Pedid en mi nombre y se lo digo a sus apóstoles. No se lo digo a cualquiera, ¿verdad? Yo se lo voy a decir porque yo encabezoné. Yo estoy con ustedes y todavía ustedes no han pedido en mi nombre. Y muchas veces es que nos menospreciamos y nos sentimos indignos de pedirle a Dios en el nombre de Jesucristo. ¿Y quién soy yo para yo pedir esto? Pero tú eres la hija del gran rey. Y como eres la hija del gran rey, tienes derecho a pedir lo que tú quieras. Y también eres la esposa del Cordero, eres la novia del Cordero. Y como la novia del Cordero tienes derecho a pedir lo que tú quieras, porque eres coheredera juntamente con Él. Y el Señor prometió darte abundantemente y sin reproche. No solamente sabiduría, también en lo material. La palabra dice que el que le dio, mira, en Lucas 6, versículo 38, dice que mira, que al que le da, mira, que pide, se le va a dar una medida apretada, rebosando, gemecida, se le dará en el seno. Así es que Dios quiere dar. Y eso no es cualquier cosa. Usted ha visto los chinos cuando sirven
en un bowl para llevar. Ellos comienzan, te cogen el bowl, comienzan a echarle ajo, lo menean para acomodar el ajo, esto es remecer, lo menean para acomodar, después que el bowl está lleno, que ya lo acomodaron, lo menearon, ¿sabe qué hace? Lo apretan, y lo apretan, y siguen echando hasta que se llena. Así hace Dios con nosotros. Esa es la provisión que Dios ha prometido. Dice, no solamente te voy a dar abundantemente, sino que voy a remecer para que se acomode y después lo voy a apretar. ¿No se da cuenta que cuando usted compra un paquete de harina o lo que sea, ajo, usted lo echa, pero cuando lo remece como que se vacía? Sí. Nos engañan. Nos engañan. Pues es lo que Dios ha prometido, bendición. Por cuanto ¿qué le dijo el rey Asuero a Esther cuando halló gracias delante de él, que fue a participar de su misericordia? Se vistió de ropas de Galacia, se puso las mejores vestiduras, se puso los mejores perfumes. Eso es lo que hizo también Bartimeo. Aunque tenía ropa que era, mira, andrajosa, un manto que quizás que se le estaba cayendo encima, que era lo único que tenía para protegerse del sol y para guardarse en las noches del frío, porque esa era toda su ropa. Eran vestiduras de humildad que Cristo pudo ver en él. Y su grito que daba, ten misericordia de mí, era el perfume agradable que perfumaba al Señor. Que cuando él lo persiguió dijo, este perfume me agrada. Vengo con una multitud y no vengo haciendo milagros en esta multitud. Cristo venía en una multitud caminando y no estaba haciendo milagros en la multitud. Y muchos de ellos yo estoy seguro que le están pidiendo milagros a Jesucristo. Y sáname. Porque la Biblia dice que cuando Cristo entraba en la multitud lo apretaba. Dios dice la palabra cuando sanó a la mujer con el flujo de sangre. Señor, en la multitud que te aprieta y tú dices, ¿quién me ha tocado? No todo el mundo puede tocar al Maestro. Físicamente cualquiera lo puede tocar, pero no cualquiera mente lo puede tocar en la fe. Solamente Dios puede ser impresionado por medio de la fe. Yo ni tú puedes impresionar a Dios por medio de lo que tú puedes hacer. Solamente Dios es conmovido cuando Él ve fe. Y una mujer ferofenicia apareció donde Jesucristo postró en el piso y Señor, te hizo que mira, sana esto. Y el Señor, pero mira, ellos de darle el pan de los hijos a los perrillos. Eso fue fuerte. Le dijo perra. Pero perros son inmundos. No es que le dijo perra, pero es que son inmundos. Los perros están fuera, dice la palabra. Los perros estarán fuera por la inmundicia. Y ella dice, sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen en el suelo, de la mesa de su Señor. ¿Y qué dijo Jesucristo? Pero tú piensas que Jesucristo dijo esas palabras por ofenderle a ella, o Cristo no dijo estas palabras para llamar la atención de los oyentes. A Cristo le gustaba llamar la atención para traer una enseñanza. Y dice, no ha hallado tan grande fe en toda Jerusalén como la que halló en esta mujer. Vete y que te sea hecho como tú quieras. La fe impresiona a Dios. Y dije ahorita que somos que la novia del Cordero. Y dije, hablando de la reina Esther Asuero, que como reina ella apareció con su vestidura, con su perfume, que le podían cortar la cabeza. Tenía que pedir permiso para entrar. Y cuando ella entró, dice que el rey dice que ella halló gracia delante del rey. El rey era él. Mi esposa es preciosa. Dice que sacó el cetro y lo extendió para que ella tocara la punta, en símbolo de que le dio resurrección, le dio una esperanza. Porque al instante que ella entró a ese cuarto sin permiso, ella ya estaba muerta. Sí. Ella entró muerta. Y al extender el cetro, le está diciendo, te estoy dando vida, te estoy dando la resurrección. Que era lo que Dios estaba preparando para nosotros. Nos pasa que en ese tiempo no lo entendíamos. Y él le dijo, pídeme, demándame, y hasta la mitad de mi reino te será dado. Y si nosotros somos la novia del Señor y nos hemos vestido con vestiduras agradables delante de Él y tenemos el mejor perfume, porque tenemos miedo a pedirle a Él lo que nos corresponde por derecho. Y siento la seriedad. ¿Por qué sentimos miedo a pedirle a Él lo que nos corresponde por derecho? Porque dice que somos coherederos y vamos a participar de su herencia. Todo le pertenece a Dios y dice, pero ustedes son coherederos juntamente conmigo. Ustedes van a disfrutar de mi pertenencia.
No tenemos que sentir miedo pedirle al Señor después que lo pidamos con un corazón humilde y agradable al Señor. Si lo que nosotros le pedimos al Señor es agradable, es con un corazón sencillo y humilde y es para engrandecer al Señor, Él lo va a otorgar. Dios dijo, pide lo que tú quieras, pídelo, yo te lo voy a dar. Pero que sea conforme a su corazón. Y dice que cuando Él comenzó a gritar le querían callar la boca, siempre se levanta los que quieren callar. Los que quieren ser justos, los que se creen que son mejores, los que se creen que son más santos. Como dice Isaías 65, versículo 5. No te juntes con nosotros porque nosotros somos más santos que tú. Oye, qué texto poderoso, ¿verdad? Pero el Señor en el capítulo 66 dice que esos no son los que agradan al Señor. Los que agradan al Señor son los que son humildes, los que se humillan delante del Señor y los que tiemblan a su palabra. Y dice que comenzó a gritar. Y comenzó a gritar. Y decían, cállate, los reprendían. Y decían, no. ¿Y sabe qué lo triste? Que los reprendían eran hermanos de él. Porque los judíos entre sí se llaman hermanos. Los puertorriqueños son hermanos, dominicanos son hermanos, las nacionalidades se llaman ¿qué? Hermanos, nuestros hermanos. Cuando en un país, en Japón, pasa un terremoto, los japoneses se refieren a nuestros hermanos, los japoneses. Los que estaban reprendiendo eran sus ¿qué? Sus propios hermanos, hermanos que se levantan contra hermanos. Pero cuanto más gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, dice que llamó la atención de Cristo. Decimos entre paréntesis, llamó la atención de Cristo. Cristo ya sabía de la eternidad lo que iba a suceder. Porque Cristo sabía que para ese tiempo había llegado. Cristo llegó en el momento justo que tenía que llegar. Donde se veía la violencia más grande que se ha visto sobre la faz de la tierra y donde la religiosidad se había manifestado de una manera tan grande como nunca se había manifestado. Entre los fariseos, saduceos, escribas, los sacerdotes, sumos sacerdotes, era una religión tan poderosa que se habían vuelto hipócritas. Tenían las obras de la ley, pero sus corazones estaban apartados de la ley. Eso enseña la palabra claramente. Dice, Cristo dijo tanto, mira, todo en el capítulo 23 de Mateo dijo, todo lo que ellos le digan, porque ellos se sientan a la cátedra de Moisés. Cristo lo dijo, ellos se sientan a la verdad, ellos se sientan en la cátedra de Moisés. Todo lo que ellos digan que hagan, háganlo, mas no hagan conforme sus hechos. Para ese tiempo llegó Cristo. Y Cristo, cuando escuchó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David estaba hablando que tenía conocimiento de que esperaba el Mesías. Aún estando junto al camino, mendigando, esperando vivir por medio de lo que le dieran los que pasaban en el camino. Estaba esperando al Mesías. Sí, Señor. Y lo dijo claramente, Jesús, hijo de David. Porque decir hijo de David está hablando del hijo de la promesa, en tu simiente te será llamada de descendencia. Entonces comenzó Cristo a acercarse y dice, tráigalo. Entonces los que lo estaban mandando a callar tuvieron que humillarse. Eso es lo bueno, hermano y hermana. Que cuando personas se levanten con nosotros a tratar de callarnos la boca, esos mismos que están tratando de callarnos la boca, son los mismos que van a ir donde nosotros para que digan, habla. Esa es la justicia de Dios. Los que tratan de callarnos la boca son los mismos que les van a mandar a decir, dile que hable. Un ejemplo, los que dicen que no cante son los mismos que van a tener que decir que canta. Porque si están por encima de ellos y ve, dile que cante. Ponla que cante, ponla que predique, pon que haga. Eso es lo que hace el Señor. Porque no hay nadie como Dios, es justo. Así que no nos preocupemos por los que nos están haciendo la vida imposible, porque los que nos están haciendo la vida imposible son los mismos que Dios va a humillar mandándonos a servirnos. Entonces lo que le está diciendo, cállate la boca, que el maestro está pasando. Cristo le dijo, ahora ustedes mismos van a ir donde él y le van a decir que tenga confianza, que se levante, que yo le estoy llamando. Cuando estamos sirviendo al Señor y Dios nos ha hecho un llamado, que se levante el que se levante. Y el Señor le dijo, ten confianza. Mira los 3 puntos que dice. Ten confianza. Hablando de fe, ten fe. Levántate. Te llama. Si Cristo me está llamando, yo tengo que levantarme porque hay confianza. Y el Señor está diciendo, dice la palabra en el Salmo 125, versículo 1, bien, que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, sino que no se mueven, sino que permanecen. Porque como está Jerusalén rodeada con monte alrededor, así está Jehová alrededor de ¿quién?
que les temen. Dice el Proverbio 28, versículo 1, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Nosotros no somos cualquier tipo de raza llamado. Y el linaje de nosotros no es cualquier linaje. Porque la Biblia dice que si Cristo es el león de la tribu de Judá, nosotros también somos leones en Cristo Jesús. Y la palabra dice en Amós capítulo 3, versículo 7, si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si Jehová habla, ¿quién no profetizará? Porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes se lo revele a sus siervos los profetas. No importa quién se levante, hermana. No importa quién se levante, hermano. El Señor se va a glorificar de manera especial. Y a los mismos que se están levantando son los mismos que Dios los va a mandar a levantarle. Son los mismos que Dios va a mandar a consolarte, porque cuando Dios dice ten confianza, Dios te dice yo te estoy consolando. No busques la consolación en los hombres, porque la consolación viene de mí. Y si tú esperas la consolación de los hombres, espera la consolación de los que te hacen la vida imposible. Los que se están levantando son los que yo voy a enviar a que te consuelen, porque en la medida que ellos te consuelan, ellos van a ser quebrantados, porque no hay cosa que hiera más el orgullo de un altivo que tenga que hacer lo contrario de lo que piensa. No hay cosa en que Dios pueda enviar más a una persona que te hace la vida imposible en que te tenga que ayudar a levantarte. Y Dios te dice, ten confianza, porque yo lo voy a hacer. Como me lo pediste, también lo voy a hacer. Es Dios el que lo dice, no es el hombre. Y lo dice tan claro, ten confianza, ten fe. Porque es pues la fe, la certeza de lo que espera, la convicción de las cosas que no se ven. Es confianza. Confianza. Y no solamente le dijeron estas palabras a un hombre ciego. Oye, usted sabe lo que decirle a una persona completamente ciega. Ten confianza. ¿Cómo una persona que está ciega va a tener confianza para ponerse en pie para caminar si sabe que va a comenzar a tropezar? Porque la Biblia dice, ¿quién va a guiar al ciego? Porque si el ciego guiare a otro ciego, los dos tropezarán y caerán en el hoyo. No sea guías, ciegos, guías de ciego. Entonces, Él está diciendo a un ciego, levántate. Está diciendo, ten confianza, levántate, porque Cristo te llama. Él no dudó ni un solo momento. Él no se puso a pensar que estoy ciego. Yo no veo a Cristo en esta multitud. ¿Cómo yo voy a llegar donde Él se encuentra? Si Cristo está al frente y yo salgo caminando hacia atrás, es completamente ciego. Pero Él no se puso a pensar estas cosas, porque la fe es algo que viene de Dios. Nosotros muchas veces llamamos las cosas de Dios como sobrenaturales, pero no son sobrenaturales. Esa palabra sobrenatural se está poniendo de moda. La Biblia no menciona la palabra sobrenatural, porque todo lo que Dios hace no es sobrenatural. Lo que Dios hace es natural para Él. Pero como nosotros no entendemos, llamamos sobrenatural lo que para Dios es natural. Y como siempre estamos viendo la naturaleza de Dios como algo sobrenatural, muchas veces por eso no podemos participar de su naturaleza, que Él puso en nosotros parte de ella. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3 en adelante. Él dice que Él puso esa naturaleza en nosotros. Entonces, ¿cómo es posible que no podamos entender las grandezas del Señor? Porque se nos ha corrompido la mente, nuestro pensamiento. Y comenzamos a ver las cosas de Dios como si fueran imposibles, cuando por medio de la fe es posible, porque Cristo dijo, para el que cree, todo le es posible. Dice que no hay nada imposible para el que cree. Porque cuando una persona cree, entra en el mundo, entra en el reino de Dios. Porque los carnales dicen que las cosas de Dios son sobrenaturales, porque no pueden entrar en ellas. Pero el que es espiritual puede entrar al reino de Dios y ver las cosas de Dios como naturales. Es natural. Y él comenzó y se levantó. Y no solamente se levantó, sino que dice que tiró su capa inmediatamente. Pero en el tiempo antiguo, las personas que se encontraban con diversidad de enfermedades tenían que llevar una capa que los identificara. Los ciegos que tenían que tener una capa que los identificaba como que eran ciegos. Los que tenían lepra tenían que llevar una capa como que estaban enfermos. Y no solamente que tenían que ir gritando una palabra que no era muy linda. Inmundo, inmundo, inmundo. Inmundo, inmundo, para que la gente no se le acercara. Entonces eran marginados, despreciados. ¿Entiendes?
Y no solamente que esa capa lo identificaba para que la gente no se la sacara, para que le diera a la sociedad con el codo, como lo que no servía, como la inmundicia, como la escoria, sino que eran todo lo que tenían para protegerse. Pues como dije anteriormente, esa capa era su abrigo en la noche para arroparse, y era su sombrilla en el día para cubrirse de los rayos del sol. Y él no le importó despojarse de algo que era tan necesario en el día a día para él. Pero él actuó en fe, porque escuchó que alguien le dijo: ten confianza, levántate, te llama. Santo. Mira qué cosa tan terrible. Cristo le dijo al joven rico: vende todo lo que tú tienes y dáselo a los pobres. No quiso despojarse, se entristeció. Y este hombre, que era un pobre, sin nadie decide despójate de la capa, él mismo se la quitó. Y con ese acto de fe dijo: ya yo no soy más un mendigo, ya yo no soy más un pobre, ya no soy más un ciego. Y se levantó, porque había alguien que lo estaba llamando, porque el llamamiento de Jesucristo es poderoso. Cuando Cristo llama, a los que están muertos resucitan. Sí, Señor. Cristo le dijo a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó y vino fuera. El llamamiento de Cristo le dijo a Pedro: ven sobre las aguas y camina. Y el llamamiento hizo que Pedro caminara sobre las aguas. Ay. Y ahora yo te pregunto, ¿qué es el llamamiento que Dios te está haciendo? Porque si Dios te está llamando, no importa las cosas que estén sucediendo, Él va a hacer que sucedan. Él lo va a hacer. Hay cosas que se ven imposibles, pero si Dios te está llamando, Él lo va a hacer. No sea que Dios te está llamando en el ministerio y tú estás viendo que es difícil. No importa, porque Dios lo va a hacer porque Él te está llamando. Y la palabra dice en Isaías 55, versículo 11, que la palabra de Jehová irá. Y hará todo lo que fue enviado a hacer y no tornará atrás vacía. Y si Dios te está llamando, Él se va a encargar de que tú tengas confianza para que puedas levantarte sobre tus pies, para que pongas atención a lo que Él está hablando, para que puedas cumplir con tu llamamiento. Es tu obligación cumplir con tu llamamiento. Lo dice la palabra, lo dijo a Timoteo: cumple tu ministerio a sobra de evangelista. Vamos a cumplir con el ministerio que Dios ha preparado para nosotros, porque no importa el que trate de poner las aguas debajo de nosotros blanditas, las va a poner líquidas, Dios va a hacer que tú camines sobre las aguas. No es imposible para Él, porque Él te está llamando. Así que si Dios te está diciendo: hermana, ven, hermana, ven, hermana, ven, no te preocupes, porque Él lo va a hacer. Y si Él tiene que endurecer la agua debajo de tus pies, Él va a endurecer las aguas debajo de tus pies. Si Él te tiene que sacar de un sepulcro, Él te va a sacar de un sepulcro. Si Él tiene que devolverte la vista, Él te va a devolver la vista, porque no hay enfermedad que pueda permanecer en un cuerpo de una persona al que Cristo le está llamando. Y si Cristo te está llamando, la enfermedad que está en tu cuerpo va a tener que desaparecer, porque Él va a cumplir su promesa. Si el dolor te está agobiando, el dolor se tiene que ir por causa del llamamiento del Señor. Porque no es cualquier persona que está hablando, es la voz de Dios. Y la voz de Dios le dijo al mar: te calla. Y al mar le dijo: enmudece. Y el mar se calmó y los vientos enmudecieron. A la voz del Señor. No sé cuáles son los vientos ni cuáles son las tempestades que se están levantando contra ti, pero el Señor está diciendo: callen y enmudezcan. Y ellos van a callar y van a enmudecer. Es Dios el Eterno. Nadie puede detener la palabra de Dios que ha sido enviada, porque después que Dios se decide a hablar y la palabra sale de su boca, nunca va a volver atrás vacía. Y hay del que se trate de meter entre la palabra de Dios y el llamado de Dios. Hay personas que tratan de detener un llamamiento y lo que se están buscando es problemas con el Eterno. Pero no se puede, porque cuando nosotros provocamos y hacemos que Dios declare una palabra, Él tiene que cumplir lo que Él dice. Por eso tenemos que tener cuidado cuando hacemos que Dios hable, porque muchas veces con nuestras actitudes hacemos que Dios, cuando habla su boca, declare maldición sobre nuestras vidas. Y maldición es hablar mal. Y a veces provocamos que Dios hable mal en contra de nosotros, y entonces venga un azote cuando debe de venir una palabra de consuelo. Porque cuando Dios se decide hablar, Él tiene que ejecutarlo, porque sería un mentiroso. Y Jesucristo se decidió hablar en el nombre del Eterno. Y Él dijo en el capítulo 17 de Juan: yo los he guardado en el nombre de mi Padre. En Él yo los he guardado.
Cuando Dios se decide hablar, Él lo va a ejecutar, no importa quién se meta. Y si en el camino se mete una muralla de piedra, la va a derribar. Si se mete el muro de Jericó, le va a derribar los muros de Jericó. Porque hay un llamamiento que Dios ejecutó y nadie lo va a poder detener. Y si en el medio del camino de la palabra que Dios desató se encuentra el mar rojo, Dios va a romper el mar rojo y lo va a abrir en dos y se van a separar las aguas para que tú pases por él. No hay nadie que pueda detener el llamamiento del Señor. Y no solo eso, si en el medio del camino te encuentras también con el río Jordán, el Señor también va a hacer que las aguas del río Jordán se detengan en tu vida, porque la palabra de Dios se cumplirá. Y en el momento que Él comenzó a clamar, Hijo de David, ten misericordia de mí, Cristo lo oyó y Cristo abrió su boca y declaró una palabra que no se podía volver atrás y nadie podía interponerse entre la palabra y Bartimeo. Porque entre Cristo y Bartimeo había una palabra que Cristo había soltado. Y es que le dijo, díganle a él que tenga confianza, que se levante porque yo le estoy llamando. No importa, si Cristo ya habló, no importa cuántos años hayan pasado, Él va a cumplir lo que Él prometió. Él es fiel, Él no se olvida. Muchas veces nos olvidamos de lo que Él nos habló, pero Él nunca se olvida. Muchas veces nos olvidamos de las profecías que hace años que Él nos dijo. Oh, mi sierva, ¿te acuerdas cuando te profeticé? Pues yo te lo recuerdo hoy. Yo no me olvido de mis promesas. El Señor no se olvida. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 17 al 18 dice que milite la buena milicia del Señor, acordándote de las profecías que antes se dijeron de ti. Y muchas veces pensamos que Dios va a pelear todas nuestras batallas, Él y nosotros vamos a quedar cruzados. No, Él dice, no, tú vas a pelear la buena milicia por medio de las profecías que antes se dijeron acerca de ti. Y Dios ha declarado una palabra hace años y nos olvidamos de esa palabra, pero esa palabra tiene un llamamiento que nadie va a poder detener. Y estamos esperando que Dios venga a hablarnos a través de una persona, una palabra hoy fresca. Y Dios dice, yo no te voy a hablar una palabra fresca hoy, porque la palabra que yo vengo a hablarte a ti es una palabra que yo te dije años atrás y la voy a hacer que se cumpla hoy. Esta palabra no va a volver atrás vacía. Hace 5 o 6 años que salió y esta palabra se va a cumplir. Ella no va a tornar atrás vacía. Es Dios el que lo dice. Y Él no se olvida. Él nunca se olvida. Y muchas veces nosotros sí nos olvidamos de cuántas cosas Dios nos ha hablado, qué cosas lindas, de las muchas consolaciones, de las advertencias que nos hizo. Porque muchas veces el Señor nos ha hecho advertencias y que dijo, no hagas esto, y lo hiciste. Pero eso no invalida la palabra de Dios en tu vida. Tus errores, tus faltas, tus pecados no van a invalidar lo que Dios habló en tu vida. Porque la palabra de Dios no tornará atrás vacía, porque la Biblia dice en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 13 que si tú le fueres infiel, Él permanece fiel. Dios va a permanecer fiel. Y si Él te dio una palabra, Él la va a cumplir. Porque Él juró por su nombre. Por su nombre. Dice la palabra que no habiendo nadie más grande que Él sobre la faz de la tierra, levantó su derecha y dijo, juro yo por mi nombre. Y puso pacto. Porque no había nadie más grande que Él. Su nombre es Jesús. El nombre que nos ha sido revelado. El nombre que es sobre todo nombre. Que no le ha sido dado a los hombres en la tierra ni los hijos de los hombres. Un nombre más grande que este. ¿Quién lo va a cumplir? Y Bartimeo se levantó y se presentó delante de Jesús. No sé cómo llegó, no sé si le guiaron. Yo lo que sé es que cuando él escuchó la palabra que dijo, ten confianza, levántate, Él te llama, él se levantó. Él se despojó de lo viejo porque él sabía que se iba a vestir con lo nuevo. Y el Señor está pidiendo hoy que nos despojemos de lo viejo para que nos vistamos de lo nuevo. Amén. Porque nunca vamos a participar de lo nuevo hasta que soltemos lo viejo. Si yo me aferro a mi celular viejo y quiero uno nuevo, pero me están dando el nuevo y no suelto el mío, nunca voy a participar de él. Tengo que soltarlo, tengo que olvidarlo. Y muchas cosas viejas que tenemos que soltar. Y entre ellos recuerdos, que muchos nos hieren los recuerdos del pasado. Y seguimos recordando el pasado y el pasado y el pasado. Y tenemos el pasado tan presente que se convierte en nuestro futuro. Porque pensamos que lo que nos hicieron en el pasado lo tenemos tan presente hoy que pensamos que también nos lo van a ejecutar en el pasado. Lo que nos hizo ese hombre en el pasado pensamos que también nos lo va a hacer si viene otro en el futuro.
Mira qué cosa. Y el Señor sanando corazones. Pero él se levantó y fue donde Cristo. Y cuando se fue, Cristo dijo, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres que yo haga? El que lo mandó a llamar, él te diciendo, ¿qué tú quieres? Porque cuando Dios te llama, Él te pregunta, ¿qué tú quieres hacer ahora? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Que recobre la vista. Si tú quieres recobrar la vista, tu fe te salva. ¿Y sabes qué pasó? Que inmediatamente ya no estaba junto al camino, ahora estaba ¿dónde? En el camino. Y así nos quiere el Señor. En el camino. Hay una gran diferencia entre estar junto al camino hasta en el camino. El que está mendigando ahora está caminando con sus ojos sanos detrás del Maestro. ¿Recibió su qué? Su milagro. No sé cuánto tiempo habrá pasado con su ceguera, pero recibió un milagro. Yo no sé cuánto tiempo tú has pasado en tu condición, pero también Dios ha prometido para ti un milagro. Dios no hace acepción de personas. Es lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Él se quiere glorificar. La palabra de Dios permanece para siempre. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas las palabras de Jehová permanecerán para siempre. Aquí mi Padre, y que el Señor les continúe bendiciendo. Amén.